La entrevista con Ramsés Yunes. La primera del año del maestro José Carreño Figueras. Nadie mejor que él conoce de temas de política exterior y de Estados Unidos, pues imagínese, de las políticas de Estados Unidos, pues qué le digo, ¿no? Ha estado muchísimos años en Washington como corresponsal, hoy usted lo lee en el Heraldo de México y no está nada desde afuera, está muy adentro de estos temas. Maestro Carreño, que yo tenga memoria, no había visto un acontecimiento tan vergonzoso y tan inédito en los Estados Unidos como lo que sucedió ayer, cuando arengaba el señor Trump en sus mensajes que no iba a tolerar el resultado, que era un fraude. Sus seguidores, que vinieron de muchísimos puntos de la Unión Americana, llegaron al Capitolio y eso da como un recuento de 4 muertos y 52 detenidos. Luego tuvo que llamar a la calma a través de sus redes sociales el presidente Trump, que iba a haber una transición tranquila, que se fueran a sus casas, pero esto ya había sido un acto masivo y vergonzoso de mandatarios de otros países. El de México no se ha pronunciado, por cierto, en algo que no se ha vivido. Yo creo que desde 1776, yo creo que esto no se había vivido en los Estados Unidos. Usted me recordará, maestro Carreño, feliz año. Feliz año, Ramsés, muchas gracias. La realidad es que efectivamente, con excepción hecha de la guerra civil de 1861-65, los Estados Unidos no habían vivido una situación de este tipo, ¿no? Es decir, o por lo menos lo que muchos consideran como un intento de asonada, sino de golpe de Estado. Y la realidad es que desde 1817, cuando los ingleses lograron destruir el Capitolio en la guerra angloamericana de esa época, 1812 me parece, la realidad es que nadie había llegado a tocar el Capitolio de los Estados Unidos de la forma en que se hizo ayer, y menos grupos que muchos consideran como de terroristas domésticos, ¿no? Así que no hay memoria de eso, no hay precedentes, no hay antecedentes, no hay y pues en alguna medida no hay justificación tampoco, ¿no? ¿Qué va a pasar con Trump, don José? ¿Lo van a destituir? ¿Van a utilizar la enmienda número 25? Porque ayer el vicepresidente Pence también, muy en su papel, dijo que no podía hacer absolutamente nada de lo que le estaba pidiendo el presidente, de mandar el conteo a los respectivos estados. A más de 300 votos, tiene 305, 306 para ser más exactos, tiene Joe Biden. Lo han ratificado en la cuna de la democracia mundial, que es el Capitolio, que ayer se vio afectada. Mire, es una buena pregunta. Los propios estadounidenses no saben qué hacer con él. Algunos consideran que sí, muchos, mejor dicho, no algunos, sino muchos, consideran que las acciones de Trump, el incitar de hecho a la violencia, como lo hizo ayer, que él fue quien le dijo a la gente: vayan ustedes al Capitolio y protesten. No les dijo invádanlo, no les dijo métanse, pero les dijo vayan ustedes al Capitolio. Muchos consideran que es sedición, que es invitación a la rebelión, incitación a la violencia, pero la realidad es que Trump tiene 15 días, le quedan 15 días de poder. Y la realidad también es que hay X cantidad de estadounidenses, 20, 30, 40 millones de personas, que creen lo que él dice a pies juntillas. Entonces, políticamente, si vamos, lo más expedito es alejarse de él, como hicieron ayer y esta mañana muchísimos legisladores republicanos, o muchísimos políticos republicanos también, pero también hay una realidad de que esos X millones de seguidores de Trump no desaparecen, ni van a desaparecer. Así que, pues, tal vez políticamente habría que determinar si vale la pena expulsar a un hombre que al que le quedan 15 días en el poder, le quedan 2 semanas, en previsión de los daños que pudiera hacer, que teóricamente podrían ser muchos, pero también a un hombre que tiene tanto poder y que que podría, pues, atizar más las flamas de problemas si lo expulsan a la mala, valga la expresión, que simplemente lo empiezan a aislar y empiezan a limitar sus posibilidades de acción, como ya lo han hecho con Twitter y con Facebook y todo esto. Yeah. Y empiezan a hacerle el vacío. Pero pues hacerle el vacío sería tal vez lo mejor,
pero políticamente no lo más satisfactorio para muchísima gente que ahorita está clamando por venganza, valga la expresión, ¿no? Es el final de Trump porque constitucionalmente él podría contender de nueva cuenta a la presidencia de los Estados Unidos, no sé si por formar su propio partido. Tiene 70 millones de votos en la bolsa Donald Trump. ¿Será el final de él? Yo creo que yo creo que puede ser el final de Trump. Finalmente tiene 74 años de edad, pero no el del trumpismo, valga la expresión. Es decir, la derecha americana, las creencias de derecha, las creencias estas de barbaridades, de falsedades, de las creencias en conspiraciones, en teorías de la conspiración, en la creencia en el poder de la ciudadanía armada, valga la expresión. Todo este tipo de cosas están muy engranadas en los Estados Unidos, y se acuerda, desde los 90 había milicias armadas en Estados Unidos hablando así de defender a la esencia de la patria estadounidense, y simplemente Trump recogió todo eso, lo más o menos lo unió y le abrió la puerta del Partido Republicano. Y así que estamos viendo tal vez el fin de Trump, porque finalmente, como se dice en México, esta fue una quemada brutal, pero no del trumpismo, no necesariamente Eso. del trumpismo, ¿no? Dos puntos más, don José, sin abusar ya de su tiempo. No va a tener el Senado, va a estar un Senado dividido para Joe Biden. Y es un Congreso muy dividido también, porque la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados es también, digamos, muy pequeña. Creo que es de 4 o 5 votos, no más. El Senado 50-50 con el voto de calidad de la vicepresidenta Harris sería 51-50, pero la realidad es que el Senado, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tienen recursos y tienen la posibilidad de maniobras que limitarían mucho que pueden ponerle muchos límites, muchas barreras al gobierno de Biden. Ahora, la otra cara de la moneda tiene también la posibilidad de negociar con los grupos centristas republicanos, que finalmente de alguna manera se sentirían obligados a tratar de mantener por lo menos una fachada de bipartisanismo y de civilidad hacia el nuevo gobierno, después sobre todo de estos hechos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esa voluntad? Ese es otro negocio, pero por lo menos existe la posibilidad, y también tendrá un impacto pues lo que haga Biden, en el sentido de que tanta atención ponga a los reclamos de los grupos de izquierda, que son a los que le tienen mucho miedo, a los que los republicanos tienen mucho miedo, y a los que acusan de comunistas, ¿no? Por último, don José, usted pone México y Estados Unidos están a vuelta de la rueda. Vimos que exmandatarios de Estados Unidos, jefes de Estado de otros países se pronunciaron por este acto vergonzoso del día de ayer. Aquí no hubo ningún pronunciamiento. Él dice, el presidente, que es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. También hace un par de días trataban de facilitarle el asilo político a Julian Assange. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la relación bilateral para cerrar, don José? Mire, son dos países que no tienen más remedio que tratar de llevarse bien. Ahora, esto no implica necesariamente que los presidentes lo hagan, ni que haya un acuerdo total. Así que yo creo que estamos volviendo en alguna medida a la época en que pues había acuerdo en disentir, en acuerdo en estar en desacuerdo, y que pues el gobierno mexicano tomaba muchas medidas simbólicas para expresar su independencia respecto a los Estados Unidos, y en alguna medida pues creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. Ahora, la otra cara de la moneda, esto es yo no veo lo de Assange más que como una puntada con una puntada, valga la expresión, de conferencia de prensa mañanera, que el presidente, para bien o para mal, habla a diario, es una forma espléndida de comunicación, pero también al mismo tiempo quien habla tanto tiempo, 2 horas diarias promedio en la mañanera,
opinando de todos los temas, Sí, pues claro. alguna vez se va a equivocar y alguna vez va a Sí. cometer algún exabrupto, ¿no? Dice mi mamá que el que mucho habla, mucho hierra, don José. Le mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Ramsés, es un placer. El placer es todo mío, don José Carreño Figueras. Nadie conoce de política exterior y sobre todo de los gobiernos de Estados Unidos como don José Carreño. Usted lo puede leer en el Heraldo de México.